Bueno, buenos días hermanos, Dios los bendiga esta mañana. Que Dios los guarde, Dios los bendiga. Escribimos a algunos hermanos que por cuestión de la seguridad pues, se abstuvieron de venir, ¿verdad? Y bueno, estamos un grupo, los permitidos por la autoridad. Está transmitiendo el hermano en vivo por Instagram. Que Dios los bendiga esta mañana. Vamos a orar primero para que Dios nos ayude. Vamos a orar que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y derrame su bendición, ¿verdad? Vamos a orar. Levante su voz, Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Te pedimos, Padre eterno, en esta mañana que tú nos ayudes en este día, Señor, y que cada uno de los que estamos acá podamos ser bendecidos. Los que nos están viendo, Señor, a través de los medios de comunicación, te rogamos que tú los bendigas y los guardes de todo mal, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden abrir sus Biblias en Lucas capítulo 23. En Lucas capítulo 23 vamos a hacer el sermón sin alabanza, sin micrófono, pero con la ayuda de Dios. Amén. Recordemos que en la tarde se va a estar transmitiendo desde la casa del hermano Henry por Instagram y por YouTube también, hermano. Sí, a las 6:30 de la tarde. Amén, para que lo vean los que tengan su teléfono consultable. Quiero hablar esta mañana sobre Lucas 23. Quiero ir al grano en este día. Estaba pensando en qué predicar para este día y vino a mi mente una frase que dice: no somos intocables. Y yo pensé que hay cristianos que creen o piensan que porque son cristianos o miembros de una iglesia se consideran intocables. Creen que porque asistir a una iglesia nadie los va a tocar, o nadie dirá nada de ellos, o no hablará de ellos. Amén. Entonces, en esta mañana vamos a mirar y a entender que no somos intocables. Vamos a leer Lucas capítulo 23, versículos 26 en adelante. Y voy a tratar de explicar este tema en esta mañana. Lucas 23, versículo 26, dice: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Que Dios nos ayude esta mañana. El tema es: no somos intocables. En primer lugar, quiero hablar acerca del falso concepto. Hay un falso concepto en cuanto a muchas cosas, ¿verdad? Si me cambio de colonia, de ciudad, de país, seré una persona mejor.
A veces hay conceptos erróneos, equivocados, y la realidad es otra cosa. No son mejores porque el problema no es la ciudad, no es el pueblo, no es la gente, sino nosotros mismos. A veces tenemos conceptos errados, equivocados en cuanto a ciertas cosas. Ahora, también hay un falso concepto en lo que al cristianismo se refiere. Muchos creen que al hacerse cristianos, los problemas se le acabarán. Muchos creen que al hacerse cristianos nadie podrá tocarlos o nadie podrá decirles nada. Ese es un falso concepto que se hace uno en la mente. Jesús dijo estas palabras en Juan 16:33. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción. Amén. Así dice la palabra de Dios. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, en esta mañana, cuando uno se hace cristiano, los problemas, las adversidades, las luchas, los conflictos, el que hablen de nosotros, el que nos critiquen y hasta nos hieran, no lo podemos evitar. Jesús está diciendo: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo. Pero termina diciendo: confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, quitémonos de la mente el falso concepto de que nadie hablará de nosotros. Otro falso concepto es que muchos se formulan en su mente que si creen que nadie los podrá tocar, amén, que nadie hablará de ellos, que nadie murmurará de ellos, que nadie tocará sus vidas, que nadie tocará sus hijos. Eso es un falso concepto, algo muy erróneo. Jesús dijo en Mateo 5, y está hablando a sus discípulos, en Mateo 5, vaya para atrás, Mateo 5, versículo 11 y 12, Jesús está diciendo a su gente: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, oiga bien, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Tengo esa traducción en mis manos, la traducción de Nueva Versión Internacional, y dice: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte. ¿Sí está viendo eso? Dice: bienaventurados ustedes cuando por mi causa los insulten. ¿Saben lo que es un insulto, verdad? ¿Saben lo que es un insulto? Son palabras que a veces nos van a decir, que nos van a herir, que nos van a lastimar, que nos van a hacer sentir mal. Y no solamente de personas del mundo, pero también de gente de dentro de una congregación. Amén. Eso no lo podemos evitar. Ahora, si alguno de ustedes está sufriendo o está batallando porque le han hecho esto, dice la Biblia: considérense felices, considérense bienaventurados, dichosos, bendecidos. Amén. Prósperos. Algunas personas, cuando los insultan, en lugar
de gozarse se amargan y ponen su cara de limón. ¿Cuánto dicen amén? Versículo 12 dice la palabra de Dios, dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Oiga bien, si te insultan, si te persiguen, si hablan mal de ti, si mienten acerca de ti por causa de Jesús, dice la palabra de Dios: gózate y alégrate, porque el galardón tuyo es grande en los cielos. El galardón es grande en los cielos. Amén. El diccionario de la Real Academia traduce la palabra vituperar como maltratar, maltrato, insultar. Entonces, por ser cristiano, te van a insultar, te van a perseguir y van a hablar mentiras de ti. Te perdiste de una mente. Van a hablar mentiras de ti. Te van a decir que si saliste a la calle, te van a decir que a lo mejor andas yéndote con alguien. Te van a decir que fuiste con la otra o con el otro. Es una apariencia de llevar la Biblia y empiezan a hablar de ti. Y la Biblia dice que en lugar de que te enojes, debes gozarte. O sea, pegas un brinco de alegría. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Brincas de alegría, es lo que dice la palabra. Gózate, alégrate. Amén, aleluya. No puedes ponerte a llorar o a chillar como un niño pequeño, ¿verdad? No puedes tú ponerte a chillar como un niño pequeño, como una niña pequeña encaprichada porque hablaron de ti o mintieron sobre ti. Amén, aleluya. No puedes ponerte a quejar. No puedes dejar de venir a la iglesia. Amén. Sino que dice Dios: gózate, alégrate, ponte contento cuando alguien diga algo sobre ti. O sea, déjeme decirle algo. ¿Han oído ustedes el dicho que dice que no somos moneditas de oro? ¿Para qué le viene a todos? Así nací y así soy. Si no me quieren, ni modo. Así dice una canción de las jilguerillas, creo. Juan Antonio Aguilar, no tiene cantar. Pero sí somos, no somos monedas de oro. Somos, déjeme decirle, para muchas personas somos el hazme reír del mundo. Así que quita de tu mente el falso concepto de que si te haces cristiano se te acabarán los problemas. Eso no es cierto. A veces los problemas se aumentan. Usted puede estar ahí batallando o luchando y usted puede ver al vecino que es un pecadorzazo de primera y lo ve usted muy alegre. Amén. Usted lo puede ver yéndose al fuego campero y usted comiendo los frijoles recalentados. Entonces quitémonos de la mente, amén, que nadie podrá tocarte. Quitémonos de la mente que nadie podrá tocar a tus hijos. ¿Ya? Es que ¿por qué dicen esto de mis hijos? ¿Por qué hablan esto de mis hijos? ¿Por qué a mis hijos los hacen menos? ¿Por qué a mi hijo le dicen esto? ¿Por qué a mi hijo le hicieron lo otro? Va a pasar. Había un hermano que en la iglesia en México que estamos pastoreando y le decía a sus hijos: no se junten con Isaí, no se junten con él. Amén.
no se junten con él. Y ahora, amén, nosotros estamos acá y esta persona que sabe dónde esté. Entonces, nuestros hijos no son intocables. Amén. Incluso van a exigir de nuestros hijos, como cristianos, como hijos de padres cristianos, van a exigirle a nuestros hijos un mayor comportamiento al de cualquier persona en el mundo. Van a decir, no que tu papá es cristiano, no que tu papá predica, no que tu mamá muy canta, y usted sabe, y le van a exigir. O sea, eso es muy normal, así que póngase en la mente que nuestros hijos no son intocables. Nos van a tocar, la gente va a hablar de ellos. ¿Y qué debes hacer tú? En lugar de decir, pero hay un Dios. Amén. Mejor gózate cuando usted amén. Gloria al Señor, gloria al Señor, porque por tu nombre estoy siendo vituperado. Están hablando mal de mí. Tu palabra dice que me goce, dice Mateo 5:12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Ahora, en el capítulo 16 de San Juan, hay algo muy interesante, porque el Señor Jesús no solamente dijo que iban a hablar mal de nosotros, y no solamente dijo que iban a mentir sobre nosotros, y no dijo que iban a murmurar solamente de nosotros, pero en el capítulo 16 de Juan, del 1 al 4, dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Puede pensar en eso? De que dice que llegará el día en que los van a expulsar de las sinagogas a los judíos, los van a sacar. Y también está diciéndole a su gente, dice, y cualquiera, dice, que los mate, cualquiera que los mate, dice, pensará que estarán rindiendo un servicio a Dios. ¿Cómo la ven? Pónganse a pensar en esto. Cualquiera que los mate pensará que le está haciendo un servicio a Dios. ¿Qué dice el versículo 3? Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Entonces, muy interesante lo que Dios dice aquí. Entonces, tengamos en mente que no somos personas que nadie nos podrá tocar. Dios nos previene de muchas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Dice esto Dios, dice, para que no tropiecen. Porque hay mucha gente, hermano, escucha bien, cuando se habla mal de ellos, cuando se les critica, cuando se les hacen cosas, ellos agarran esto para tropezar y decir, ya no quiero nada más con Dios. Por eso el Señor dice, esto les hablo, esto les digo, para que no tengan tropiezo, para que no caigan, para que estén atentos. Segundamente, no somos intocables. Volvamos a Lucas 23. Volvamos a Lucas 23. El Hijo de Dios, hasta este punto de Lucas 23, ya ha sido sentenciado. Ya ha caído la sentencia de muerte por parte de los gobernantes y por parte del pueblo de Israel. Ya ha sido sentenciado. En el capítulo 23, versículo 24,
Dice la palabra de Dios: entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Note bien la palabra sentenció. Y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. ¿Qué está diciendo aquí? Sentencian a Jesús y soltaron a otro personaje que había echado a la cárcel por sedición y por homicidio. ¿Quién era este? Era Barrabás. Y a Jesús es entregado a la voluntad del pueblo. Ya está sentenciado. Ahora, es interesante lo que Jesús les dice a las mujeres, que al verle lloraban y hacían lamento por él. Versículo 26. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Oigan bien lo que hacen las mujeres: lloran y lamentan por él. Ahora, ¿qué hace Jesús? Les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Versículo 31. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿Cómo la ven? Y nosotros que no queremos que en el aire nos pegue. ¿Cuántos dicen amén? Queremos venir a la iglesia a meter una vitrina. Que nadie le saque la lengua en el camino. Jesús dice: si esto están haciendo conmigo, ¿qué no será la seca? ¿Verdad? Y nosotros, si se enojó con la señora en la mañana o con los hijos, ya no quiso ir a la iglesia. Bueno, ahorita por el famoso coronavirus, pero los días normales, ese es el problema. Ahora, veamos por partes qué le hicieron al Hijo de Dios. Es bueno recordarlo. Es bueno saber qué le hicieron al Hijo de Dios. Porque él dijo: si del árbol verde nace esto, ¿qué le va a pasar al seco? Entonces vamos a ver qué le hacen al árbol verde. En Mateo 26 encontramos que al árbol verde Jesús le abofetean y le escupen el rostro. Le abofetean y le escupen el rostro. Fíjate bien. Leamos Mateo 26, versículo 65. Mateo 26, 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos le dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Oh, hermano, yo creo que cuando alguien le escupe en la cara, no sé si alguna vez usted alguien le humilló y por coraje, rabia, lo que usted quiera, venganza, le escupieron en la cara.
Pero yo creo que esta es una de las peores ofensas que un hombre, una persona puede hacerle a alguien. Escupirle. Esto lo vemos muy normal cuando uno mira ciertos partidos de fútbol donde hay racismo entre ellos y hay otro que llega y le escupe el rostro. Y esto se mira como una de las peores bajezas, como algo de lo peor. Ahora, estaba escuchando acerca de un comentario sobre estos versículos y dice que prácticamente lo que hacían estas personas era que sacaban la flema, como así, y se la escupían. O sea, algo asqueroso en la cara. Entonces, dice la Biblia que a Jesús le hacen esto. Y no solamente esto, sino que le abofetean el rostro y le dan de puñetazos. O sea, bofetarles, pegarle la cara y puñetazos en las costillas, en el hígado, en el estómago, en su pecho. Y aún sobre esto dice la palabra de Dios que la gente se burla y le hablan, profetízanos, Cristo, ¿quién fue el que te golpeó? Entonces, estamos viendo lo que al árbol verde le hicieron. ¿A quién de nosotros le han hecho esto? Número 2, le ataron. Ahora, en Mateo 27, versículos 1 y 2, dice: venid a la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Ahora, aquí hay algo más, porque estamos mirando en el capítulo 27, versículo 1 y 2, amén, que le ataron. Ahora, aquí cuando dice le ataron, y seguramente no le ataron con delicadeza, pero estamos mirando que le atan, y seguramente le atan el cuello, le atan las manos y le atan, amén, quizás hasta los pies, como si fuese un animal, como si fuese una bestia, ¿no? Un toro, un caballo bruto, ¿no? Algo así. Amén. En pocas palabras, a los que apresaban en esos tiempos no los trataban con cariño. De hecho, uno puede mirar cuando atrapan a un maleante en este mundo, uno puede mirar cómo los agarran, ¿verdad? Cómo les tuercen la mano, los tiran al piso, les ponen las esposas o los amarran. Si son dos, uno por acá y otro por acá con las esposas, así. Bueno, no los tratan con cariño. Esto están haciendo del árbol verde. En Juan 19, versículo 1, dice que él fue azotado. Amén. Juan 19, versículo 1. Así que entonces tomó a Pilato Jesús y le azotó. Fíjese bien, Juan 19, 1. Jesús es azotado de una manera cruel. No sé si algunos de ustedes, o me imagino que ya todos, o su mayoría, ya miraron la película de La Pasión de Cristo, ¿verdad? Ya miraron esta película de la Pasión de Cristo. Bueno, algo muy similar está sucediendo en Juan 19, versículo 1. Ahora, en el versículo 2 encontramos que le pusieron una corona de espinas, y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Fíjese bien en esta mañana. Corona de espinas en su cabeza y en su frente. Y aparte le pusieron o le vistieron con un manto de púrpura. Amén. Ahora,
Volvamos a Lucas 23 al versículo 31. Lucas 23, versículo 31. Dice la palabra de Dios: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿Qué no se hará? La traducción, lenguaje sencillo, dice: porque si a mí, que no he hecho nada malo, me matan así, ¿qué le pasará a los que hacen lo malo? Jesús nos está previniendo de que usted y yo somos intocables. Intocables solamente, creo que hay una película, ¿no?, que se hizo hace no sé cuántos años. A ver, los que ya tienen años se dan cuenta que esta película se llama Los Intocables. Solamente es una película. Pero Jesús está diciendo: muchachos, ustedes no son intocables. Si de mí están haciendo lo que están haciendo, a ustedes les va a pasar. A ustedes les va a pasar. Ahora, ¿por qué predico esto, hermano? Porque muchas de las veces yo como pastor veo de repente que alguien dice algo del otro o de la otra, y de repente llega a un cierto desaliento, un cierto desánimo por lo que se dijo de él. Entendamos, va a pasar esto y va a pasar algo peor. Amén. No somos intocables, quitemos esas ideas de la cabeza. Amén. Y debes darte cuenta que somos el hazme reír de muchas personas. Quiero ver al último acerca de soportar con gozo. Amén. Soportar con gozo las aflicciones. ¿Cuántos dicen amén este día? Amén. Amén. Si usted de alguna manera está teniendo cierto tipo de aflicciones o cierto tipo de conflictos o cosas que le están pasando, debe soportar con gozo. En otras palabras, no amargue su vida, no amargue su corazón. Al contrario, usted debe gozarse delante de la presencia de Dios. Amén. Aleluya. Lo que te pase o te suceda, sea bueno o malo o peor, sopórtalo con alegría. Si de alguna manera llegase a empeorarse la situación que estamos pasando en muchas naciones, especialmente me refiero en este momento a Guatemala, porque aquí vivimos, si se empeora la situación, yo les pido que sean sabios y en lugar de amargar su vida, amén, ustedes puedan transmitir una cierta seguridad a la gente y transmitir el gozo de su corazón. ¿Cuándo dicen amén este día? Puedan transmitir la alegría. Yo ayer me puse a hacer algunas preguntas muy serias afuera, sin siquiera decir buenos días o buenas tardes. Simplemente al mirar a la gente le dije: ¿tienes miedo a morirte? Algunos decían que no, otros que sí. Y ya cuando salí afuera, estaba platicando con nuestro hermano César ahí, hablando sobre el tema, y pasó un joven por de aquel lado, llevaba tapado así su cara, su boca, y ya cuando el hermano se fue, el joven dio la vuelta por la tienda y me lo encontré, y me paré frente a él y le dije: amigo, ¿tienes miedo a morirte? Y me gritó: ¡tengo gripa! Aleluya. Yo queriendo entablar un diálogo ahí con él. Entonces, en esta mañana, si la cosa empieza
parece maciza o se pone más crítica, ustedes pueden confiar en Dios cuando dicen amén. Jesús dijo, si en el árbol verde le han hecho esto, a ustedes les va a pasar quizá lo mismo o peor quizás. Veamos al libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos 12. Pero es una bendición ser cristiano, ¿cierto? ¿No, hermanos? Una bendición porque tenemos una seguridad, sea que vivamos, sea que muramos, somos de Cristo, dijo Pablo. El libro de Hebreos, capítulo 12, mire, vea esto, porque a mí me capta mucho la atención lo que dice Hebreos. Dice, por tanto nosotros, también teniendo alrededor nuestro tan grandes nubes de testigos, bueno, aparte los testigos de Jehová, pero escuche bien, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora dice el versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Jesús soportó la cruz. Jesús soportó todo con gozo. Jesús soportó todo. Y finalmente nosotros miramos en este día, aleluya, menospreciando lo propio, dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús soportó. Amén. Soportemos con gozo las aflicciones. ¿Cuánto dicen amén? Jesucristo, hermano, es nuestro mayor ejemplo, nuestro máximo ejemplo. Podríamos hablar de personajes, podríamos hablar de Job, de Pedro, de Pablo, de personas que hemos conocido, que han sufrido, pero nuestro mayor ejemplo es Cristo Jesús. Él soportó con gozo. Y finalmente se sentó a la diestra del trono del Padre. ¿Cuánto dicen amén esta mañana? Entonces, si hay pruebas y problemas o luchas y conflictos por ser cristiano o por asistir a la iglesia, considérate bendecido. Considérate alguien bien bendecido. ¿Cuánto dicen amén? Considérate alguien bien tremendo en este día. Considérate bendecido por Dios. Primera de Pedro 3:8, un poco adelante. Primera de Pedro 3:8, como unas 10 hojitas adelante, yo creo unas 4, 5, 6 por ahí. Primera de Pedro 3:8 dice, finalmente, sé todos de un mismo sentir. ¿Cómo debemos de ser? Compasivos. Diga compasivos. Amándoos fraternalmente, o sea, haciendo buena onda unos con otros. Misericordiosos, amigables. ¿Qué más? No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que le dases ¿qué? Bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no del engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígale, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificar a Dios, al Señor en vuestros corazones, y estar
siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Finalmente, hermano, Cristo es nuestro mayor ejemplo. Así que mejor es que padezcas haciendo el bien. Si estás haciendo el bien y estás padeciendo, pues gózate en Dios, ¿verdad? Amén. Capítulo 4, versículo 12 al 16. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ahora ve el versículo siguiente. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, que son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca por homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo que no le importa. Es lo que dice, ¿verdad? Que no padezca por andar de chute, como dicen aquí. Chute, en México dicen de metiche. Si usted está padeciendo por venir a la iglesia, si usted está batallando, te debe gozarse, debe alegrarse. Amén. Entonces, vamos a gozarnos en la presencia de Dios. Cuando dicen amén, ¿verdad? Hay que vivir en alegría. Amén. En este tiempo de tanta confusión, de tantas cosas que se escuchan, de los noticieros, de la gente, usted debe aprender a gozarse en el Señor. Bien. Quiero concluir. Cristiano, hermana, usted no es intocable. Ni tú, hermano, ni yo, hermano, ni nuestros hijos son intocables. Amén. No somos intocables. La gente habla de nosotros. Si haces bien, si haces mal, la gente de todos modos va a criticar y va a decir lo peor. Por lo tanto, lo que debemos hacer es aprender a gozar en medio de lo que pasa. No tropieces si alguien habla mal de ti, no caigas si alguien miente sobre ti, no tropieces si alguien levanta algo sobre ti. Al contrario, gózate y sirve a Dios. Amén. Y sírvelo con alegría. Pongámonos de pie esta mañana. Amén.